El reloj de la estación marcaba las 9:47 de la noche. El frío comenzaba a colarse por las rendijas del edificio, y el aliento de los pocos pasajeros formaba nubes breves que se deshacían con rapidez. Lucía se sentaba en una banca metálica, abrazando su mochila como si fuera un escudo, como si de verdad pudiera protegerla de lo que ya sabía pero no quería aceptar. Su padre no volvería. «Solo 5 minutos, princesa», había dicho él, con la voz tranquila de quien ha practicado la mentira. 5 minutos que se convirtieron en media hora, luego en 2 horas. Los anuncios de autobuses llegaban y partían sin mencionar su nombre. Los altavoces retumbaban con destinos lejanos, todos lejanos a su hogar, si es que aún tenía uno. Pero ella permanecía inmóvil, con la vista fija en el pasillo por donde lo vio desaparecer. No lloró. Los niños que han perdido demasiado aprenden a no hacerlo. Lucía no era una niña cualquiera, había enterrado a su madre el año anterior, y su padre, aunque presente en cuerpo, había comenzado a desaparecer en alma desde entonces. Afuera, la ciudad vibraba con su indiferencia. Y adentro, la niña seguía esperando. Samuel no creía en las casualidades, ni en los milagros, ni mucho menos en la bondad humana. Había pasado los últimos años repitiéndose que no debía involucrarse con nadie. Demasiados errores, demasiadas pérdidas. Caminaba por la estación por costumbre, como quien regresa a la escena del crimen sin saber qué busca. Esa noche llevaba su bufanda roja, la única prenda que aún conservaba de su hija, Sofía, a quien no veía desde hacía 5 años. Cuando la vio, al principio no se detuvo. Lucía estaba sola, pero no parecía perdida. No lloraba, no pedía ayuda. Eso fue lo que le llamó la atención, su quietud. Su entereza dolorosa. 10 pasos más allá, Samuel se detuvo. Maldecía su conciencia. Giró sobre sus talones y se acercó lentamente. Ella lo miró con recelo, como si ya supiera que los adultos no siempre traen buenas noticias. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó, su voz más amable de lo habitual. Ella dudó. Asintió una sola vez. ¿Tu papá? Ella apretó los labios. Después de unos segundos, negó con la cabeza. Samuel sintió una punzada en el pecho. Algo se rompió. Tal vez era la culpa que lo visitaba cada noche. Tal vez era que la niña se parecía demasiado a Sofía a esa edad. Se agachó lentamente. ¿Tienes hambre? Lucía no respondió, pero su mirada fue suficiente. 10 minutos después, regresaron juntos con una bolsa de pan y 2 tazas de chocolate caliente. Se sentaron en silencio. A veces, el comienzo de una historia no necesita muchas palabras. Las opciones eran pocas. Samuel no podía llevarla a casa, hacía años que no tenía una. Vivía en habitaciones alquiladas, trabajaba en lo que podía. No era un héroe. Era un hombre con deudas, con cicatrices, y con demasiadas cosas que ocultar. Esa noche alquiló una habitación en el viejo Motel Azul de la Avenida 19. No era un lugar para niños, pero era lo único que tenía al alcance. Lucía no preguntó nada. Se sentó en la cama más alejada de la ventana y comenzó a sacar cosas de su mochila: una libreta, un lápiz mordido, una bufanda con flores, una fotografía arrugada. Samuel la miró con discreción. La fotografía mostraba a ella, su madre y su padre. Era antigua. La mujer tenía una belleza serena, y el padre, una mirada que no combinaba con la de la niña. La imagen parecía arrancada de un tiempo feliz que ya no existía. ¿Qué vamos a hacer mañana?, preguntó Lucía de pronto. Samuel no supo qué responder. No tenía planes, ni para ella, ni para sí mismo. Pero por alguna razón, respondió. Lo primero será buscar a alguien que te ayude, alguien mejor que yo. Lucía lo miró con esos ojos grandes, negros como la noche. No quiero a alguien mejor. Quiero a alguien que no se vaya. Silencio. El hombre sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Esa noche, mientras Lucía dormía, él no pegó un ojo. Fumó en silencio, apoyado en la ventana, mirando la ciudad que ya no lo reconocía. No sabía qué iba a hacer. Pero sí sabía una cosa: no podía dejarla. A la mañana siguiente, Samuel despertó sobresaltado al oír el sonido tenue de un lápiz escribiendo. Lucía estaba sentada al borde de la cama, encorvada sobre una libreta de tapas duras que parecía llevar años en sus manos. ¿Qué escribes?, preguntó él, su voz áspera aún por el insomnio. Ella lo miró apenas, y luego volvió a escribir sin contestar. Samuel no insistió. Había aprendido que los niños, como los adultos, a veces necesitaban un rincón secreto para no derrumbarse.
Pasaron unos minutos en silencio hasta que ella, sin mirarlo, dijo: «Es mi diario. Lo empecé cuando mi mamá murió. Escribo para no olvidar». Samuel tragó saliva. No esperaba esa respuesta. Recordó la sensación del vacío que dejó Sofía cuando dejó de llamarlo. También él escribía antes, cartas que nunca envió, palabras que nunca tuvo el valor de decir. «¿Y qué escribiste hoy?». Lucía se encogió de hombros. Luego, con la inocencia brutal de los niños, respondió: «Que anoche comí pan con chocolate con un señor triste». Él soltó una risa breve, amarga. «Sí, ese soy yo». «No parece malo», dijo ella sin levantar la vista. «Solo parece solo». Y entonces Samuel se dio cuenta de que, tal vez, no estaba tan solo como creía. Y que ella tampoco. Esa tarde, Samuel decidió llevar a Lucía a la policía. No podía seguir improvisando. Ella merecía estar con alguien que supiera qué hacer. Pero cuando llegaron a la comisaría del centro, algo se torció. Los agentes fueron amables, sí, pero distantes. Tomaron nota del nombre del padre, Carlos Rivas, del lugar donde la había abandonado, y prometieron hacer un seguimiento. «Podemos enviarla a servicios sociales en lo que aparece algún familiar», dijo uno de los oficiales, sin emoción. «Allí estará segura». Lucía apretó la mano de Samuel. Su mirada fue clara, no quería irse. Samuel titubeó. Podía marcharse. Podía decir: «Hice lo correcto», y seguir con su vida. Pero su vida ya había cambiado. Y en algún rincón de sí mismo, ya lo sabía. «¿Y si me hago cargo temporalmente?», preguntó. El agente levantó una ceja. «¿Es usted familiar?». «No, solo la encontré». «¿Tiene antecedentes penales?». Samuel dudó. Sí, tenía. Nada grave, pero suficiente para complicarle la vida. Pequeños robos, una pelea mal resuelta, y una deuda pendiente con la justicia. «Entonces no es tan simple», dijo el policía. «Si nadie reclama a la menor en las próximas 48 horas, pasa al sistema». De regreso al motel, el silencio entre ellos era espeso. Samuel tenía un pasado. Pero Lucía tenía un presente sin nadie. Ambos estaban varados entre lo que fueron y lo que no querían seguir siendo. Esa noche, mientras ella dormía, él sacó una caja vieja de madera. Adentro, una foto de su hija Sofía, otra de su exesposa, y una carta que nunca envió. La leyó una vez más. Y pensó en quemarla. Pero no lo hizo. Al día siguiente, Lucía revolvía su mochila buscando su cepillo de dientes. Samuel notó que había algo más entre sus cosas, una hoja doblada varias veces, casi escondida en un doble fondo del bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó. «No sé. Papá lo metió ahí cuando creía que no miraba». Samuel tomó la hoja con delicadeza. Era una fotocopia mal hecha de una escritura de propiedad. Un terreno en las afueras de la ciudad. A nombre de Carlos Rivas, pero con una firma desconocida al pie. «¿Reconoces este lugar?». Lucía negó. «Papá hablaba de ir a la finca, pero nunca fuimos. Solo decía que ahí podríamos empezar de nuevo». Samuel guardó la hoja. Algo no encajaba. ¿Por qué un hombre sin rumbo guardaría un documento así? ¿Y por qué dejarlo en la mochila de una niña? Sintió que esa finca era más que un terreno. Tal vez una pista. Tal vez una trampa. Pero era lo único que tenían. «¿Te gustaría ir?», le preguntó. Lucía asintió con una sonrisa breve. «¿Contigo?». «Sí. Pero si nos metemos en problemas, prometo sacarte de ellos». Lucía le tendió la mano. «Prométeme que no me dejarás sola». Como hizo él. Samuel no respondió. Solo apretó su mano. Esa noche, salieron del motel con 2 mochilas y una dirección escrita a lápiz. El pasado comenzaba a llamar, y el camino apenas empezaba. La dirección los llevó fuera de la ciudad, hacia una región rural donde la carretera se convertía en grava y los postes de luz desaparecían. Alquilaron un coche barato con lo poco que Samuel tenía ahorrado. Conducía en silencio, mientras Lucía dormía en el asiento del copiloto, su cabeza apoyada contra la ventana empañada. El paisaje cambiaba. Las luces se apagaban. Solo quedaba la oscuridad del campo y el rugido constante del motor. Y sin embargo, Samuel sentía algo parecido a la calma. Como si al alejarse del ruido, de sus propios errores, pudiera construir algo nuevo. Después de 3 horas, llegaron. El terreno estaba cercado por alambre oxidado. Había una pequeña casa de madera que parecía abandonada, pero no del todo destruida.
Lucía se despertó al sentir que el coche se detenía. ¿Aquí viviremos? Samuel no sabía qué responder. No lo sé. Pero al menos vamos a averiguar qué hay. Bajaron. El silencio era casi total, roto solo por el viento entre los árboles. Al acercarse a la puerta, Samuel notó que la cerradura había sido forzada antes. Entraron. Dentro, había polvo, huellas antiguas, y una caja metálica sobre la mesa. Samuel la abrió. Adentro había documentos, fotografías, y un arma. La historia de Carlos Rivas, el padre de Lucía, estaba a punto de revelarse. Y no era la historia que ella conocía. Lucía observaba las fotos con cuidado. Algunas mostraban a su padre con personas que no reconocía, hombres trajeados, rostros sin nombre. En otras, aparecía la misma casa, pero con muebles, con vida. Samuel revisó los papeles. Había recibos con sellos de gobiernos municipales, copias de cartas con amenazas sutiles y pagos en efectivo por servicios de silencio. Todo apuntaba a una red. Su padre había estado involucrado en algo más grande. ¿Él era un criminal? Preguntó Lucía en voz baja. Samuel no sabía qué decir. El término le parecía demasiado frío. Carlos parecía más bien un hombre atrapado. Tal vez intentó salir. Tal vez por eso los trajo hasta aquí. Detrás de un cuadro torcido, Samuel encontró una caja fuerte. Estaba abierta. Dentro, una carpeta sellada con cinta negra. La portada decía: Testigo protegido, caso Bolívar, expediente clasificado. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Mi papá era un testigo? Samuel asintió despacio. Tal vez trató de huir. Tal vez por eso te abandonó. Para protegerte. Lucía se sentó en el suelo, en silencio. Su padre no la dejó por cobarde, sino por miedo. Eso dolía más. Samuel cerró la carpeta. Afuera, un auto se detuvo sin hacer ruido. Y dentro, ambos supieron que ya no estaban solos. Desde la ventana, Samuel vio dos figuras bajar del coche. No eran policías. No eran vecinos. Se movían como quien no necesita ser visto. Con decisión. Con propósito. Lucía, escóndete, dijo con firmeza. Ella no discutió. Corrió al pequeño sótano bajo la escalera y cerró la trampilla. Samuel tomó el arma de la caja. No quería usarla, pero no podía permitir que se la llevaran. Los hombres golpearon la puerta una sola vez antes de abrirla por la fuerza. Buscamos a la niña, dijo el primero, sin rodeos. Entréganosla y te vas caminando. ¿Quiénes son? Preguntó Samuel, firme. Somos los que arreglan los errores de otros. Y Carlos Rivas cometió varios. Samuel apretó el arma. Su pulso era estable. El instinto volvía, como en los días más duros de su pasado. No está aquí. Sabemos que sí. No hagas esto difícil. Samuel respiró hondo. Ya es difícil desde hace años. Y entonces todo ocurrió rápido. Uno de ellos se movió hacia la escalera, y Samuel disparó. No para matar, pero sí para detener. El disparo rebotó en la pared. Los intrusos se cubrieron, retrocedieron. Samuel aprovechó para cerrarlos fuera y atrancar la puerta con una barra. Lucía, sal. Tenemos que irnos, ahora. La niña salió temblando. Su cara pálida, pero decidida. ¿Quiénes eran? La razón por la que tu padre corrió. Y ahora, por la que no podemos quedarnos. Empacaron lo necesario en minutos. Samuel encendió el coche, mientras Lucía abrazaba su libreta contra el pecho. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Samuel arrancó. A encontrar a alguien que sepa por qué quieren a una niña que solo quería que la quisieran. Samuel sabía que no podía enfrentar esto solo. Los hombres que habían venido por Lucía no eran delincuentes comunes. Había entrenamiento detrás de esos movimientos. No eran sicarios, eran operativos. Y eso significaba que alguien con poder estaba detrás. Condujo sin rumbo fijo hasta que recordó un nombre, Elena Robles. Ex policía, ex algo más. Había sido compañera y confidente en su peor época. Y también quien lo había ayudado a limpiar su nombre, parcialmente. La encontró en un taller mecánico a las afueras de la ciudad, con las manos manchadas de grasa y los ojos más cansados de lo que recordaba. Vaya, dijo ella al verlo. Pensé que te habías matado o te habías ido del país. Estoy vivo. Pero necesito ayuda. Legal o ilegal. Samuel miró a Lucía, que se mantenía detrás de él, con la bufanda de flores cubriéndole el rostro.
Ambas. Elena no preguntó mucho más. Lo llevó a una habitación en la parte trasera del taller, cerró la puerta y escuchó todo. Desde el abandono hasta los disparos. Cuando Samuel le mostró la carpeta con el sello de testigo protegido, ella palideció. ¿Sabes quién está detrás de este expediente? Susurró. El caso Bolívar fue cerrado. Y sellado. El que lo abra, muere. Y tú lo abriste. Samuel no se inmutó. No lo abrí por mí. Lo abrí por ella. Elena se acercó a Lucía. Se agachó. Tú no deberías estar viva, pequeña. Lucía la miró con seriedad. Pero estoy. Y con eso, el juego cambió. Elena les dio refugio por una noche, mientras usaba sus contactos para rastrear el origen del expediente. Descubrió que el nombre de Carlos Rivas estaba vinculado a un operativo fallido contra una red de corrupción y tráfico de menores, liderada por un empresario intocable, Aureliano Bolívar. Tu padre no solo fue testigo, explicó Elena. Fue parte del sistema, hasta que se volvió contra ellos. Y lo intentaron desaparecer. ¿Y por qué no me entregaron a mí también? Preguntó Lucía. Elena miró a Samuel. Porque no sabían que existías. Hasta ahora. La carpeta tenía un código, archivo 37. Elena logró interceptar un fragmento del sistema judicial encriptado. Lo que contenía ese archivo completo no solo incriminaba a Bolívar, sino a jueces, diputados y altos mandos de policía. Era pólvora. Y Lucía, era la última conexión con la verdad. Entonces no van a parar, dijo Samuel. Hasta que ella esté muerta. No, corrigió Elena. Hasta que se aseguren de que nadie sepa lo que ella sabe, aunque no lo recuerde. Lucía levantó la vista. Yo vi algo, ¿no es cierto? Elena asintió lentamente. Y hay alguien más que también lo sabe. Y está dispuesto a venderlos. Antes del amanecer, Elena se despidió de ellos en secreto. Les dio un nuevo coche, placas falsas, y un nombre, El Zorro. Un hacker que había trabajado en las sombras del caso Bolívar, y que ahora se escondía en la frontera. Encuéntrenlo. Él puede desencriptar todo el expediente. Si muere, se cierra la única puerta que tienen. La carretera hacia la frontera era larga, seca y peligrosa. Pero por un par de horas, pareció tranquila. Hasta que Samuel notó que lo seguían. Un sedán negro a varios metros detrás. Siempre visible, pero nunca demasiado cerca. Profesionales. No buscaban adelantarlos, sino cansarlos. O conducirlos a una emboscada. Abróchate el cinturón, Lucía, dijo Samuel. Ella obedeció sin preguntar. El coche negro aceleró. Samuel giró bruscamente hacia un camino de tierra, levantando una nube de polvo. El motor rugía. Las ruedas resbalaban en el barro seco. Atrás, los perseguidores mantenían la distancia. ¿Y ahora qué hacemos? Gritó Lucía. Confiar en la máquina, respondió Samuel. Y en que todavía sé cómo conducir como antes. Tomó una curva cerrada entre árboles. El coche se sacudía, y los amortiguadores crujían como huesos. Adelante, un puente de madera destruido. Sin frenar, Samuel viró hacia un antiguo túnel ferroviario. Oscuridad total. Lucía gritó al sentir el golpe de las ramas contra el auto. El túnel era estrecho, sin salida visible. Los hombres no entraron. Cuando salieron al otro lado, Lucía temblaba, pero sonreía. ¿Quién eras antes de ser el señor triste? Samuel soltó el aire. Un tipo que se metía con la gente equivocada, pero nunca por una buena causa. Hasta ahora. Y siguieron, hacia el norte. Con enemigos detrás. Y la verdad cada vez más cerca. El zorro no era un hombre fácil de encontrar. No tenía dirección, solo coordenadas. Y las coordenadas no llevaban a una casa, sino a un autocine abandonado en el desierto. Samuel y Lucía llegaron al atardecer. No había nadie. Pero en cuanto el motor se apagó, una voz lo sorprendió desde una bocina oxidada. Si no han venido a matarme, bajen del coche y caminen sin mirar atrás. Samuel salió primero. Lucía fue tras él. La voz volvió. ¿Traes el archivo? Samuel levantó la carpeta sellada. Entonces entren. Una compuerta de acero se abrió donde antes había un puesto de palomitas. Bajaron por una escalera angosta hasta un búnker con luces tenues, pantallas encendidas, y un hombre flaco, desaliñado, con un gorro de lana y lentes rotos. Tenía más miedo que poder. Soy el zorro. ¿Y tú eres? Samuel.
Y ella es Lucía. El hacker miró a la niña con una mezcla de respeto y pena. Tú no sabes lo que llevas, ¿verdad? Lucía negó. Solo sé que todos me quieren muerta. Zorro no sonrió. Abrió la carpeta y conectó un pequeño dispositivo. En minutos, comenzaron a aparecer vídeos, grabaciones de audios, transcripciones. Esto es una bomba. Incluye nombres de jueces, militares, periodistas, y un plan para limpiar todo mediante desapariciones y sustituciones legales. ¿Sustituciones? Niños robados. Identidades falsas. Creación de herederos para empresas lavadoras. Lo que tu padre descubrió no era corrupción, era una máquina para fabricar poder. Lucía apretó la mano de Samuel. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? Zorro la miró, serio. Tú eras la prueba de que él quiso detenerla. Él te sacó del sistema. Te borró. Te escondió. Samuel se inclinó. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Zorro señaló la pantalla. Ahora, elegimos, exponer esto al mundo o sobrevivir. Porque hacer ambas cosas, no va a ser posible. Durante la noche, mientras Zorro seguía desencriptando archivos, Samuel salió a fumar. Lucía dormía por primera vez sin pesadillas. Y por un momento, todo pareció estar bajo control. Hasta que vio luces a lo lejos. Faros. 3 vehículos. Coordinados. Zorro. Gritó Samuel corriendo. Nos encontraron. El hacker saltó de su silla. ¿Cómo diablos? Samuel lo miró con furia. ¿Fuiste tú? Claro que no. Juré no usar redes abiertas. Pero alguien sí lo había hecho. Samuel revisó rápidamente los equipos y encontró una señal de rastreo que no era suya, ni de Zorro. Era del equipo que Elena les había dado. Una ráfaga de fuego cruzó el techo del búnker. ¡Nos vendieron!, escupió Samuel mientras apagaba las luces. ¡Nos vendieron como ratas! Lucía despertó sobresaltada. Zorro abrió una compuerta de escape trasera. ¡Corran! Tengo un pasaje al canal de drenaje. Samuel tomó a Lucía en brazos y siguió al hacker. Los disparos resonaban como tambores en la oscuridad. Hombres armados bajaban por la escalera principal. Uno de ellos no llevaba máscara. Samuel lo reconoció. ¿Elena? Ella, armada y vestida de civil, lo miró sin culpa. Perdón, Sam. No hay lugar para mártires. Disparó. Erró por poco. Samuel y Zorro escaparon por el túnel de aguas pluviales, cruzando bajo tierra hasta una colina donde el coche esperaba escondido. Lucía temblaba. ¿Por qué nos traicionó? Zorro lo resumió en una frase. Porque este país no mata la verdad. Solo la compra. Desde una habitación prestada en una casa de paso, Samuel leía los documentos completos del archivo. Zorro, herido levemente en el hombro, ayudaba a desencriptar los últimos fragmentos. El sistema tiene códigos de reemplazo para nombres, rutas de fuga diplomática y claves de seguridad para eliminar testigos, explicó el hacker. Lo llaman Operación Sombra Nacional. Lucía estaba sentada, escuchando todo. Con cada palabra, su mundo se volvía más ajeno. Ya no era solo una niña abandonada. Era una pieza viva de una maquinaria enferma. ¿Mi padre intentó detener eso solo?, preguntó. Lo intentó con Elena. Pero ella se vendió antes del final, respondió Samuel. Y por eso, él tuvo que desaparecer. Lucía asintió. Entonces nosotros vamos a terminar lo que él empezó. Zorro la miró sorprendido. Niña, esto no es un cuento. Si haces eso, puede que no vivas para verlo. Entonces quiero hacer que valga la pena. Samuel se levantó. ¿Dónde hay una red segura? Zorro tomó aire. Conozco un servidor oculto. Lo llaman puño de cristal. Si publicamos esto ahí, nadie podrá borrarlo. Y entonces, Zorro respondió sin vacilar. Entonces el país arderá. Y Samuel, por primera vez en años, sonrió. El puño de cristal no era un lugar, sino una red. Un servidor blindado, alojado en territorio internacional, alimentado por periodistas exiliados, activistas y antiguos agentes traicionados por su propio país. Zorro logró contactar con un nodo dormido en una cafetería abandonada cerca de la frontera. Allí, usaron un viejo teléfono satelital para transmitir las coordenadas. La respuesta llegó rápido. 72 horas. Un solo intento. Si fallan, lo borramos todo. Samuel miró a Zorro. ¿Y si fallamos?
Entonces mueren los tres, y el sistema seguirá tragando niños como Lucía. Lucía no parpadeó. No vamos a fallar. La fe de la niña ya no era ingenua. Era feroz. Nacida del abandono, alimentada por verdades dolorosas, y templada en la traición. Y Samuel comenzaba a entender que protegerla no era suficiente. Tenía que enseñarla a resistir. Mientras preparaban la carga de datos para ser subida al puño de cristal, Zorro descubrió algo aún más inquietante. Los códigos de ubicación del propio Samuel estaban marcados en una lista negra desde hacía más de un año. No por lo que había hecho, sino por lo que sabía sin saberlo. Estaban rastreándote desde antes de conocer a Lucía, le dijo Zorro. Estás en la base de datos como contacto probable, R12. Samuel frunció el ceño. ¿Qué es R12? Lucía, en voz baja, respondió. Ese era el código en el archivo con el nombre de mi mamá. El silencio fue helado. Zorro sacó una imagen de la base de datos. La foto era clara. Samuel reconoció el rostro. No era solo un archivo. Había conocido a la madre de Lucía antes. En una vida anterior. En un juicio que nunca terminó. En una celda donde ella declaró, y luego desapareció. ¿Qué hiciste? Preguntó Zorro con los ojos muy abiertos. Samuel cerró los puños. No lo sé. Pero voy a descubrirlo. El pasado no solo perseguía a Lucía. Ahora lo estaba devorando a él. Con los archivos listos para transmitirse, Samuel, Lucía y Zorro partieron rumbo al punto final, un repetidor en una torre olvidada del ejército, ahora desmantelada, cerca de la frontera. Pero no estaban solos. El convoy fue interceptado en un paso estrecho. Camionetas negras, como sombras sin rostro. Entre ellas, bajó Elena. Esta vez sin fingir. Dámela, dijo, apuntando a Lucía. No, dijo Samuel. ¿Qué vas a hacer, Sam? ¿Morir aquí, como un héroe barato, con una niña que no es tuya y un hacker que nadie recordará? Samuel apuntó su arma. Voy a hacer lo que tú no pudiste. Voy a redimirme. Zorro lanzó una granada de humo casera. En el caos, Lucía corrió. Samuel disparó. Elena cayó herida. Zorro condujo como un poseso. 2 minutos después, llegaron a la torre. Lucía subió los peldaños de hierro mientras Samuel y Zorro se cubrían desde abajo. «Conecta el disco duro», gritó Zorro. «Es ahora o nunca». Las balas silbaban. El reloj avanzaba. El mundo contenía el aliento. Y entonces, Lucía conectó el equipo. La pantalla parpadeó. Transferencia en curso. 84%. La barra de transferencia llegó al final. 100% archivo entregado con éxito. En ese instante, todo quedó en silencio. Samuel, Zorro y Lucía contenían la respiración. Era como si el mundo hubiera dejado de girar por unos segundos. Luego, un mensaje apareció en pantalla. Verificación de integridad completada. El puño de cristal lo ha recibido. Prepárense. Zorro, con las manos temblorosas, se apoyó en la consola. Está hecho, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Pero tampoco hubo tiempo para celebrar. Las balas comenzaron a silbar de nuevo. Los hombres de Elena no se habían retirado. Se estaban reagrupando. Con armas largas. Con órdenes claras. Samuel gritó. Zorro, baja a Lucía, ahora. Pero Zorro no se movió. Samuel lo miró, y vio la sangre. El hacker se había llevado una bala en el costado. Apenas podía mantenerse en pie. Tú la bajas, dijo Zorro, respirando con dificultad. Yo borro todo lo que dejé aquí. No deben saber cómo nos conectamos. No. Vamos todos, insistió Samuel. Zorro negó con una sonrisa rota. Uno siempre se queda atrás. Tú eres el que sigue adelante. Lucía bajó corriendo los últimos peldaños, sin entender. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? Zorro la miró, y por primera vez, sin ironía, dijo. Porque vale la pena que el mundo te escuche, niña. Y con eso, cerró la compuerta desde dentro. Unos segundos después, la torre explotó desde su base. Samuel y Lucía fueron arrojados por la onda. El humo cubrió el cielo. Zorro se fue con fuego, no con miedo. 12 horas después, el país despertó en caos. Medios internacionales, redes cifradas, transmisiones clandestinas, todos compartían el mismo paquete filtrado. Expediente Bolívar.
Archivo 37. Operación Sombra Nacional. Nombres. Rostros. Contratos. Vídeos. Declaraciones. Y una niña, de ojos grandes y voz firme, diciendo en cámara: mi papá me dejó para protegerme. Ahora todos van a saber por qué. Lucía había sido grabada por Zorro antes de subir los archivos. Él sabía que, más que pruebas, el mundo necesitaba un rostro. El país ardió. Protestas. Arrestos. Renuncias forzadas. Hombres poderosos, arrastrados ante el público como demonios desenmascarados. Pero aún no estaban a salvo. Samuel y Lucía huyeron al sur. El sistema estaba herido, pero no muerto. Y entre las sombras, una nueva figura emergía: Baltazar, el sucesor de Bolívar. Un hombre más frío. Más discreto. Más letal. Y estaba enfocado en corregir errores del pasado. El primero, Lucía. Creyeron que estarían seguros en el refugio de los Montes del Sur. Una comunidad de excombatientes, desilusionados con el gobierno, los acogió por días. Samuel comenzó a entrenar a Lucía para defenderse. No solo a correr, sino a resistir. Pero una noche, Baltazar llegó. No con armas, sino con palabras. Tienen algo más que no compartieron, dijo su voz por altavoces. Y lo queremos. Elena estaba a su lado, viva, cojeando, y completamente de su lado ahora. Danos a la niña y dejaremos esta comunidad en paz. Samuel salió armado. El pueblo también. No entregarían a una niña a los hombres que querían borrar la memoria del país. El tiroteo fue brutal. Casas ardiendo. Gente cayendo. Gritos en la montaña. Samuel fue herido en el hombro, pero siguió luchando como un hombre que ya no temía morir. Lucía, escondida en el túnel bajo la iglesia, sostuvo el diario que su padre le había dejado. Allí encontró una clave. Una verdad que ni siquiera Zorro conocía. Una verdad que lo cambiaría todo en el capítulo final. Entre las páginas del diario, bajo un dibujo infantil de un árbol y una casa, Lucía notó algo diferente: una línea de números, escrita con tinta casi invisible. No era parte del diario. Era un mensaje oculto. De su padre. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. El expediente fue solo una distracción. Tú eres la llave. Zorro había desencriptado los archivos públicos. Pero lo que Carlos Rivas realmente protegía no estaba en documentos. Estaba en el código genético de Lucía. Samuel, antes de su captura, lo había sospechado. Durante el escape, le dijo: tú no eres solo hija de alguien valiente. Eres el testigo. El archivo viviente. Un secreto imposible de borrar. Carlos había inscrito, mediante un procedimiento ilegal, los datos más comprometidos de la Operación Sombra Nacional en una estructura genética alterada. Una secuencia codificada dentro del ADN de Lucía, diseñada para reconstruir las claves si todo lo demás era destruido. Y ahora, Baltazar lo sabía. Samuel fue capturado al final del ataque al refugio. Lo torturaron, lo presionaron. Elena lo miró con desprecio, pero también con algo más: culpa. Ella te cree una heroína, dijo él, sangrando. Pero vas a morir como una sombra. ¿Qué es ella, Samuel? Un código. Una niña. ¿Una bomba biológica? Samuel sonrió, incluso con los labios rotos. Es una niña que ya no necesita que la salven. Ahora tú necesitas que no te destruya. Baltazar sabía que no podía matarlo aún. Quería a Lucía viva. No por venganza. Por utilidad. La queremos completa, le dijo Elena. Sana. Consciente. ¿Y después? Preguntó Samuel. Después, desaparecerá. Como todos los que supieron demasiado. Samuel cerró los ojos. Pero por dentro, sabía que Lucía vendría. No a salvarlo. A terminar lo que él no pudo. Lucía caminó sola hacia la base donde tenían a Samuel. No había ejército. Solo una milicia encubierta con la bandera de una empresa privada. Aureliano Bolívar estaba muerto, pero su legado corporativo vivía. Baltazar la esperaba en el centro de la sala, rodeado de monitores y seguridad. «Te pareces a tu madre», dijo. Ella también creyó que podía cambiar algo. Lucía se acercó. Ella no creía. Ella sabía. Baltazar le ofreció una silla. En la pantalla, Samuel, golpeado, atado. Vivo. Por ahora. Tienes lo que quiero, dijo él. El código. La activación.
Dame acceso y dejaré que vivan. Lucía sacó el diario. Lo abrió. Mostró la página codificada. ¿Esto? Baltazar asintió. ¿Y qué me das tú? Tu libertad. El olvido. Una vida nueva. La garantía de que nadie más muera por esto. Lucía se quedó callada. Luego, metió la página al fuego. Baltazar gritó. Sus hombres se abalanzaron. Pero era tarde. Lucía levantó un pequeño dispositivo de transmisión con los datos grabados en su secuencia vocal. Un diseño final de zorro, oculto en su mochila desde antes de la explosión. Código activado. Transmitiendo versión genética de archivo 37. Baltazar entendió entonces lo que Carlos Rivas había hecho. No había manera de detener la verdad. Estaba impresa en la sangre de su hija. Y ahora, estaba en el mundo. El silencio tras la transmisión era absoluto. Baltazar no hablaba. Solo veía cómo en las pantallas, los servidores internacionales empezaban a reflejar el código genético de Lucía, convertido en un archivo público, inmodificable, innegable. Todo estaba allí. Las cuentas, los nombres, las rutas, las fechas. Los crímenes que habían intentado enterrar ahora estaban grabados en millones de servidores, replicados cada segundo. Samuel, aún atado, rió por primera vez en días. Se acabó, susurró. Baltazar lo miró. Perdido. ¿Qué eres tú? ¿Una niña? ¿Una bandera? Lucía lo observó, de pie frente a él, sin temblar. Soy el archivo que no pudieron matar. Y tú, eres solo un pie de página. Elena levantó su arma, dudando. Pero no disparó. Sabía que había perdido. Baltazar intentó huir, pero fue detenido por sus propios hombres, que sabían que su tiempo se había acabado. Lucía corrió hacia Samuel y cortó las cuerdas con sus propias manos. Lo ayudó a levantarse. Por un momento, fue solo una niña abrazando al hombre que no la salvó, pero que nunca la abandonó. Afuera, helicópteros. No enemigos esta vez, sino periodistas, activistas, soldados honestos. La verdad había roto las puertas. Lucía camina sola hacia un estrado de madera improvisado. Tiene 9 años. Una bufanda de flores en el cuello. Y una voz que ya no tiembla. Frente a ella, cientos de personas. Cámaras. Micrófonos. Rostros que lloran. Voces que aplauden. Yo no debería estar aquí, dice. Pero tampoco debería estar sola. Y sin embargo, sobreviví a lo que quisieron enterrar. Mi padre no era perfecto, pero me enseñó que la verdad no se esconde. El hombre que me encontró, no era un héroe. Solo un tipo roto. Pero fue el primero que no me soltó la mano. Samuel la observa desde el público. En silencio. Con lágrimas que no se molesta en ocultar. Lucía alza la vista. Yo no soy la única. A muchos nos dejaron. A muchos nos silenciaron. Pero ya no más. Y la multitud ruge. Ya no es una víctima. Es una voz. Es una prueba. Es el eco que nunca más podrán callar. Y así termina la historia de la niña que fue abandonada. Y del hombre que no hizo lo correcto. Hasta que hizo lo imposible.